Clara Morales siempre había sido una mujer de costumbres. Nacida y criada en un pequeño pueblo rural, sus primeros recuerdos eran de un mundo pequeño y predecible. A medida que crecía, su vida parecía desarrollarse como se esperaba. Estudió, se casó joven con Enrique, y se mudaron a un vecindario tranquilo llamado Los Álamos, en las afueras de una ciudad más grande. Era un vecindario próspero en su momento, lleno de familias trabajadoras como ellos, que buscaban un lugar pacífico para vivir y criar a sus hijos. Aunque Clara y Enrique no tuvieron hijos, encontraron consuelo en la rutina de la vida de suburbio. Clara trabajaba como enfermera en un hospital local, mientras que Enrique enseñaba en una escuela secundaria cercana. Sus vidas eran modestas, pero llenas de satisfacciones pequeñas y rutinarias. El matrimonio con Enrique fue feliz, pero no exento de pruebas. La vida, como a tantos, les lanzó obstáculos. Enrique desarrolló una enfermedad cardíaca que, tras varios años de deterioro, terminó llevándoselo cuando Clara tenía apenas 50 años. El duelo dejó a Clara con una sensación de vacío, una soledad que solo el trabajo y la rutina podían llenar. Sin hijos ni una familia cercana, se volvió más dependiente de su vecindario, de la familiaridad de las calles y las personas que la rodeaban. El vecindario, que una vez fue vibrante, también estaba cambiando lentamente. Las familias con las que Clara y Enrique habían compartido tantos recuerdos comenzaron a mudarse. Los Gómez, los Pérez y los Rodríguez vendieron sus casas a nuevas familias más jóvenes que, para Clara, no parecían compartir los mismos valores. Con el tiempo, Clara vio cómo la tranquilidad que siempre había amado en Los Álamos empezaba a desaparecer. Los nuevos vecinos eran ruidosos, con fiestas ocasionales los fines de semana, y los niños que corrían por las calles ya no le saludaban como solían hacerlo. Aunque se mantenía educada y cortés, por dentro, Clara empezaba a sentirse fuera de lugar en el vecindario que había sido su hogar durante tanto tiempo. La vida de Clara comenzó a parecerle como una casa en ruinas, donde cada ladrillo que se caía dejaba al descubierto su creciente desconexión con el mundo que la rodeaba. Un día, mientras regaba las plantas en su jardín delantero, observó cómo un camión de mudanza se detenía frente a la casa de los Gómez, que había estado vacía durante meses. Desde su perspectiva, podía ver cómo una familia afrodescendiente comenzaba a descargar muebles del camión. Entre ellos, un hombre de mediana edad que parecía estar a cargo de todo. ¿Quiénes eran ellos?, pensó Clara, sin poder evitar una sensación de incomodidad. Para Clara, el cambio era algo que siempre había aprendido a evitar. La llegada de una familia afroamericana al vecindario le causó una sensación de intranquilidad que no podía explicar. No había sido criada para relacionarse con personas de otras razas. Aunque nunca se había considerado racista, los prejuicios estaban profundamente enraizados, productos de su infancia y el entorno homogéneo en el que creció. Daniel Carter había pasado la mayor parte de su vida en una ciudad más grande y diversa. Creció en un barrio donde la diversidad cultural y racial era la norma. Su madre había sido maestra en una escuela pública, y su padre, trabajador social, lo criaron con un fuerte sentido de la justicia y el deber hacia su comunidad. Desde joven, Daniel aprendió que la empatía y la solidaridad no eran opciones, sino obligaciones morales. Después de graduarse en ingeniería, Daniel trabajó para diferentes empresas dedicadas a proyectos comunitarios y sociales. Su carrera profesional siempre fue impulsada por su deseo de ayudar a los demás y de construir un mejor futuro para las personas que lo rodeaban. Sin embargo, tras años de vivir en el bullicio de la ciudad, decidió que era hora de un cambio. Recientemente, había pasado por un divorcio doloroso que lo dejó emocionalmente agotado. Necesitaba un lugar tranquilo donde pudiera empezar de nuevo y centrarse en sí mismo. Los Álamos le pareció el lugar ideal. No era demasiado lejos de la ciudad, pero lo suficientemente tranquilo como para sentirse en paz. La casa de los Gómez estaba a buen precio, y su ubicación, rodeada de árboles y calles apacibles, le recordaba los veranos que pasaba de niño en el campo con su abuela. Cuando Daniel se mudó, su intención era integrarse en la comunidad sin problemas. Siempre había sido alguien que buscaba contribuir a su entorno, así que, apenas instalado, comenzó a presentarse a sus vecinos. La mayoría de ellos lo recibió con amabilidad. Los niños del barrio se sintieron especialmente atraídos por él, ya que siempre se ofrecía para ayudarlos con las tareas escolares o para enseñarles algunos trucos con sus bicicletas. Sin embargo, no todos en el vecindario se sintieron cómodos con su presencia. Clara Morales, la mujer mayor que vivía al lado, lo saludaba con una sonrisa cortés, pero siempre parecía apresurarse para volver al interior de su casa. Daniel, al principio, no le prestó mucha atención, pensando que quizás era tímida o simplemente reservada. Pero con el paso de los días, comenzó a notar que Clara lo observaba desde las ventanas.
Parecía que no podía realizar ninguna actividad en su patio sin sentir la mirada de Clara sobre él. El sentimiento que Clara tenía hacia Daniel no era tanto odio como desconfianza. Para ella, la sola presencia de alguien diferente era suficiente para sentir que su mundo, su hogar, estaba siendo invadido. Aunque no podía señalar ninguna acción específica que la molestara, en su mente, la mera existencia de Daniel era un signo de que el vecindario estaba cambiando en una dirección que no le gustaba. El primer incidente ocurrió un cálido sábado por la tarde. Daniel había invitado a unos amigos de su antigua ciudad a pasar el día en su casa. Había preparado una barbacoa en el jardín, y se podía escuchar música suave de fondo. Las risas y las conversaciones animadas llenaban el aire mientras Daniel y sus amigos disfrutaban de la tarde soleada. Clara, desde su salón, observaba todo. No le gustaba el ruido, aunque, en realidad, no era particularmente fuerte. Pero para ella, cualquier interrupción de la tranquilidad que tanto valoraba era motivo suficiente para preocuparse. Más aún, el hecho de que Daniel estuviera acompañado por otros amigos afrodescendientes aumentaba su incomodidad. En su mente, esto no encajaba con la imagen que tenía de un vecindario seguro y tranquilo. Sin pensarlo mucho, Clara decidió llamar a la policía. «Buenas tardes, me gustaría reportar una situación que parece sospechosa», dijo Clara, con una voz que mezclaba una aparente preocupación genuina con una cierta impaciencia. «Mi vecino está haciendo mucho ruido en su jardín, y no sé qué está pasando, pero hay varias personas allí. Parece algo inusual». La policía llegó unos 20 minutos después. 2 oficiales se acercaron a la casa de Daniel, que los recibió con una expresión de sorpresa. «¿Qué sucede, oficiales?», preguntó Daniel, calmado pero confundido. «Hemos recibido una llamada de un vecino que se queja del ruido», dijo uno de los oficiales, aunque ya sabían por experiencia que muchas de estas llamadas no resultaban en nada serio. Daniel se mostró comprensivo y explicó que solo estaba celebrando una barbacoa con amigos. Los oficiales echaron un vistazo rápido alrededor, confirmando que no había nada fuera de lo común, y se disculparon antes de retirarse. Clara, desde su ventana, observaba la escena, esperando que algo más grave sucediera. Sin embargo, cuando vio que la policía se iba sin tomar ninguna medida, no pudo evitar sentir una mezcla de frustración y decepción. A pesar de lo ocurrido, Daniel no tomó represalias ni trató de confrontar a Clara. Al contrario, decidió seguir con su vida, confiando en que el tiempo y la amabilidad eventualmente cambiarían la situación. Sin embargo, Clara no se relajó. En su mente, este incidente solo confirmaba lo que ya creía, que algo estaba mal con su nuevo vecino. Durante las semanas siguientes, las tensiones entre Clara y Daniel continuaron creciendo, aunque de manera silenciosa. Clara comenzó a notar cada pequeño movimiento que hacía su vecino. Si Daniel salía a su jardín a cortar el césped, Clara lo observaba desde la ventana, convencida de que estaba tramando algo. Si pasaba el tiempo hablando con otros vecinos, Clara imaginaba que se estaba ganando su confianza para poder hacer algo en secreto. En su mente, todo lo que Daniel hacía parecía sospechoso, aunque nunca tenía pruebas concretas. La situación alcanzó un punto crítico una noche, cuando Daniel regresó tarde a casa después de un evento benéfico en la ciudad. Era cerca de la medianoche, y aunque intentó hacer el menor ruido posible al estacionar su coche y entrar a la casa, Clara se despertó con el sonido del motor. Desde su ventana, vio a Daniel entrar rápidamente en su casa. Algo en su interior se activó, y nuevamente decidió llamar a la policía. «Hay algo extraño pasando en la casa de mi vecino», dijo Clara con un tono más urgente. «Llegó muy tarde, y no sé qué está haciendo, pero creo que deberían venir a revisar». Esta vez, la policía tardó más en llegar, quizás porque ya conocían la naturaleza de las quejas de Clara. Cuando llegaron, encontraron a Daniel dormido en su casa. La llamada no resultó en nada más que una breve conversación con los oficiales, quienes se disculparon por las molestias. La situación empezó a generar murmullos en el vecindario. Algunos vecinos, que conocían tanto a Clara como a Daniel, comenzaron a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Mientras que algunos veían con escepticismo las constantes quejas de Clara, otros empezaron a tomar partido, divididos entre los que apoyaban a Daniel y aquellos que, como Clara, no se sentían cómodos con su presencia en el vecindario. El vecindario, que antes era un lugar tranquilo y unido, comenzaba a mostrar pequeñas grietas de tensión. Mientras tanto, Daniel seguía siendo amable y respetuoso con todos, incluso con Clara, a pesar de sus constantes intentos de sabotear su vida pacífica. Daniel había aprendido a no dejarse afectar por este tipo de situaciones, ya que no era la primera vez que enfrentaba el prejuicio, pero eso no significaba que no le doliera. Decidido a no dejar que la hostilidad de Clara y de algunos otros vecinos lo detuviera,
Daniel decidió poner en marcha un proyecto comunitario que tenía en mente desde que se mudó a Los Álamos. Se trataba de una iniciativa para embellecer las áreas comunes del vecindario, reparar las aceras y organizar actividades recreativas para los niños de la comunidad. Daniel sabía que, al involucrar a los jóvenes, también podría crear un sentido de pertenencia y responsabilidad en ellos. Rápidamente, Daniel comenzó a reunir voluntarios. Muchos de los vecinos más jóvenes se sumaron al proyecto, entusiasmados por la idea de mejorar el vecindario. Daniel también contactó a algunos de los adolescentes de la zona, ofreciéndoles su experiencia en ingeniería para enseñarles habilidades útiles mientras trabajaban en la reforma del parque local. Clara, sin embargo, seguía observando todo desde lejos. Al ver a Daniel rodeado de adolescentes, en su mente, comenzó a creer que estaba influyendo negativamente en ellos. Una tarde, mientras veía desde su ventana a Daniel hablando con un grupo de jóvenes, Clara decidió que había llegado el momento de intervenir nuevamente. Convencida de que algo sospechoso estaba ocurriendo, llamó a la policía por tercera vez en el mes. «Hay un grupo de jóvenes reunidos frente a la casa de mi vecino», dijo Clara, esta vez más decidida. «No sé qué están haciendo, pero parece algo peligroso. Creo que es mejor que vengan rápido». Cuando la policía llegó, Daniel los recibió con su habitual calma. Explicó que estaba trabajando en un proyecto comunitario con los jóvenes y les mostró los materiales que estaban usando para las reformas. Los oficiales, al ver que no había nada sospechoso, se disculparon una vez más y se marcharon. Sin embargo, esta vez, uno de los adolescentes que estaba con Daniel decidió enfrentarse a Clara. No de manera violenta, sino con la intención de comprender por qué siempre llamaba a la policía. «¿Por qué siempre hace esto, señora?», preguntó el joven, acercándose al porche de Clara. «Daniel solo está tratando de ayudar. ¿Es solo porque es diferente a usted?». Clara, que no estaba acostumbrada a que alguien la confrontara, se quedó sin palabras. No podía negar que, en el fondo, sus acciones estaban motivadas por algo más que la preocupación por el vecindario. Las palabras del joven la hicieron sentir una incomodidad que no había sentido antes, como si le hubieran quitado un velo de los ojos, y por primera vez, pudiera ver lo que realmente estaba haciendo. Esa noche, Clara no pudo dormir. Las palabras del joven resonaban en su cabeza, y comenzó a preguntarse si realmente estaba actuando de manera justa. Recordó su infancia, los valores con los que había crecido, y cómo, sin darse cuenta, esos prejuicios habían influido en su vida adulta. Clara nunca se había considerado una persona racista, pero en ese momento, tuvo que enfrentar la dolorosa verdad de que sus acciones habían sido impulsadas por el miedo a lo diferente. Clara se sentó en su sala, rodeada de fotos de su difunto esposo y de los viejos recuerdos de los tiempos más simples. Pensó en Enrique, en cómo siempre había sido un hombre justo y generoso, y se preguntó qué pensaría él de la manera en que ella estaba actuando. Clara sabía que Enrique no habría aprobado lo que estaba haciendo. Él siempre le había dicho que no debía juzgar a las personas sin conocerlas, pero Clara, en su soledad y miedo al cambio, había ignorado esas enseñanzas. El vecindario ya no era el mismo lugar que había sido cuando ella y Enrique se mudaron por primera vez. El mundo estaba cambiando, y Clara, por mucho tiempo, había tratado de aferrarse a una visión del pasado que ya no existía. Las familias nuevas que llegaban, con sus diferentes orígenes y costumbres, no eran una amenaza para ella, pero en su mente, había construido una narrativa de que todo lo que era diferente era peligroso. Al día siguiente, Clara decidió salir a caminar por el vecindario. Quería ver lo que Daniel y los jóvenes estaban haciendo con el parque local. Mientras caminaba hacia el parque, observó cómo los jóvenes trabajaban con entusiasmo, plantando flores, pintando bancos y arreglando las aceras. Daniel estaba en el centro de todo, guiándolos con paciencia y buen humor. Por primera vez, Clara vio a Daniel no como una amenaza, sino como un hombre que estaba tratando de mejorar la comunidad. Se dio cuenta de que no lo conocía en absoluto. No sabía nada de su historia, ni de sus intenciones. Todo lo que había hecho hasta ese momento había sido basarse en suposiciones y prejuicios. El vecindario fue sacudido por un evento inesperado un par de semanas después. Un robo ocurrió en una casa cercana a la de Clara, algo que no había sucedido en Los Álamos en años. Los vecinos se alarmaron, y la policía fue llamada de inmediato. Clara, naturalmente, asumió lo peor, que Daniel o alguno de los jóvenes con los que trabajaba estaba involucrado. Cuando los oficiales comenzaron a investigar, Clara se apresuró a hablar con ellos, señalando a Daniel y su grupo como posibles responsables. Sin embargo, para su sorpresa, Daniel no solo no estaba involucrado en el incidente, sino que fue quien ayudó a la policía a identificar a los verdaderos culpables, un grupo de ladrones que había estado merodeando el vecindario durante semanas, sin que nadie los notara.
Daniel, al ver la confusión de Clara, no mostró enojo ni resentimiento. Al contrario, se acercó a ella después de que todo se aclarara y le ofreció su ayuda, asegurándole que, si necesitaba algo, él estaría allí para lo que necesitara. Este gesto, tan inesperado, quebró finalmente las barreras que Clara había construido en su mente. Por primera vez, Clara se dio cuenta de lo ciega que había estado. Todo el tiempo que había pasado temiendo a Daniel y a los jóvenes con los que trabajaba, había sido simplemente por prejuicio, no por hechos reales. En ese momento, Clara sintió una profunda vergüenza, pero también una inmensa gratitud por la bondad que Daniel le había mostrado, incluso cuando no lo merecía. Clara, con el corazón pesado, decidió que era hora de hacer las paces. Sabía que no podía cambiar lo que había hecho, pero al menos podía intentar corregir el rumbo de su comportamiento. Con pasos inseguros, se acercó a la casa de Daniel un día después del incidente y tocó la puerta. Cuando Daniel abrió, Clara, con la voz temblorosa, comenzó a hablar. «Daniel, lo siento», dijo, con lágrimas en los ojos. «He estado actuando de manera terrible, y no tengo excusas. Todo este tiempo te he juzgado sin conocerte, y ahora me doy cuenta de lo equivocada que he estado». Daniel, siempre calmado y paciente, la escuchó sin interrumpir. Cuando Clara terminó de hablar, él asintió y le sonrió cálidamente. «Clara, no tienes que disculparte», dijo, con suavidad. «Todos tenemos cosas que aprender, y no es fácil enfrentarse a nuestros propios prejuicios. Lo importante es que ahora lo ves. Y si hay algo que pueda hacer para ayudarte a sentirte más cómoda, dímelo. Estoy aquí como tu vecino, no como tu enemigo». Las palabras de Daniel fueron como un bálsamo para el alma de Clara. No solo la perdonaba, sino que también le ofrecía su amistad. Desde ese día, Clara comenzó a abrirse poco a poco, interactuando más con Daniel y con otros vecinos. Aunque el cambio fue lento, Clara finalmente comenzó a ver a Daniel no como una amenaza, sino como alguien que realmente estaba mejorando el vecindario. Con el tiempo, incluso se ofreció para ayudar en algunas de las iniciativas comunitarias que Daniel lideraba. Ya no se sentía fuera de lugar en su propio vecindario, sino que, gracias a Daniel, había encontrado una nueva forma de integrarse en la comunidad que había ayudado a construir.